Muy bien. Entonces comenzamos. ¿Les parece? Vamos a iniciar con la, la clase, los temas de hoy, que eran dos sesiones. La sesión de importancia en el naturalismo, del naturalismo en la educación y la relación entre la educación y las revoluciones burguesas, que eran tres subtemas donde se habla precisamente de la revolución francesa, la revolución industrial, y de ahí habla también de la revolución en Estados Unidos o en las colonias norteamericanas, etcétera. Bien, vamos a empezar como siempre, o como ya estamos intentando empezar, en el sentido de que como somos poquitas, podamos participar. Entonces, me gustaría que alguna de ustedes comenzara más o menos con la participación de las dos lecturas, o de las tres en este caso, lecturas de lo que les quedó claro a ustedes. ¿Alguien dice yo o le pido a alguien? ¿No? ¿Nadie se Yo, decide? profe, Adelante, Claudia. en la sesión 10, Ah, vimos la importancia del naturalismo en la educación y vimos lo que es el naturalismo. También vimos que es una derivación del realismo, en la cual se creía que las acciones del ser humano estaban controladas por el destino o algo así. ajá, Y que el naturalismo es una forma de comprender al ser humano y entenderlo. ok, En la sesión 10 vimos lo que era la Revolución Francesa, en qué año, en qué siglo fue y lo que significó, y vimos lo que es la Revolución Industrial. ok, Este fue un proceso progresivo en el trabajo manual. ok, Sí, profe. ok, y eso es todo. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias, Claudia. Ya entraremos en detalle ahorita que empecemos ya a ver cuál es la importancia del naturalismo en la educación y cómo afectan las revoluciones burguesas dentro de la misma, ¿no? Eh, Muchas gracias. Vero, ¿nos puedes comentar algo? Sí, claro, profe. Adelante. Bueno, también algo que yo tengo, se me quedó un poco, fue de la Revolución Francesa y su movimiento, Ujú, ajá, porque, bueno, en esa más que nada manifestaba que era un acontecimiento, porque era, bueno, sí creo que sí fue en ese, pero había uno donde la gente como que se rebeló, dejó ujú, de ser sumisa, dejó de ser, era un pueblo que ya estaba harto de las injusticias, ujú, ya no quería vivir así, de las opresiones, ya ya no quería vivir así. Entonces, esto fue lo que desató varios conflictos sociales entre los regímenes porque no era aceptable. O sea, la gente quería los de antes querían que la gente siguiera viviendo así, o sea, oprimida, sin rebelarse, sin nada. Entonces, este proceso revolucionario fue el que la desencadenó, me parece que en Francia. ah, sí, adelante, sí, sí, así es. Ajá, fue en Francia, me parece. Y de la Revolución de Norteamérica, Ajá, parece que recuerdo que fue en julio de 1776. ajá, Ajá, y ahí se rompieron los lazos entre Inglaterra y fue ahí donde empezó la independencia de los Estados Unidos. Y fue un poco más de lo que tengo,
lo que se me quedó un poco más en el tema. Lo de anterior igual, pues fue como dijo la compañera, Ok, que sí fue solo eso, ok, muchas gracias, Vero. Em, Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a empezar con el espacio de reflexión dentro de estas lecturas. No sé si les pasó a ustedes que en algún momento quizás se perdieron en la lectura y se preguntaban en qué o en dónde se relacionaba con la educación, ¿no? O por qué nos están enseñando o nos está mostrando la lectura parte de las revoluciones que se hicieron en Francia, en Inglaterra, en el norte de Latinoamérica, específicamente en Estados Unidos, y cómo es que afectaron a la educación. Bien, vamos a ir entrando en detalle con respecto a esta, a esta historia que nos va a permitir ver el preámbulo de lo que se está formando dentro de la educación. Bienvenida, Sandra. Buenos días. Sí, Vero, sí, es cierto, las lecturas son un poco, están un poco enredadas, pero nos va a ir pasando en la medida en que vayamos viendo lecturas más, pues más, digamos, difíciles, o no difíciles, sino diferentes, ¿no? Pero vamos a intentar, tratar de resolver estas confusiones que nos pasaron con la lectura. Bien, Sandra, estamos participando, dando nuestra participación con respecto a la lectura. Eh, Has llegado en el momento propicio. Nos gustaría que nos compartieras lo que te pareció más interesante de la lectura. No sé si puedas compartirnos algo. ¿Sí? ¿No? Bueno, me parece que no. Este, Bien, vamos a ver la importancia del naturalismo en la educación. Es cierto que el naturalismo viene de parte del realismo, y el realismo, recuerden que viene con este, sí, Sandra, no te preocupes. Me parece que, perdón, el realismo viene de este boom o de este renacimiento, de renacimiento que se da precisamente después de la era del oscurantismo, aunque hay algunos debates ahí que se dicen que no puede ser era del oscurantismo del todo, porque sí hubo conocimientos, ¿no? Claro, todos enfocados a Dios, todos enfocados a la salvación del alma, ¿no? Pero que, bueno, no hubo crecimiento en ciencia, estuvo muchos siglos metido en la oscuridad y en esta sumisión de las personas por parte de los dirigentes, y en esta, por supuesto, enajenación de los seres humanos, ¿no? Enajenación significa ser ajeno a uno mismo, en el sentido de que no nos damos cuenta que somos nosotros. Por ejemplo, ser una persona enajenada es como, eh, me parece que Eduardo Galeano en algún momento estaba en su casa
y de repente escucha que del lado de la sala se cae algo, ¿no? Suena. Y entonces pregunta, él está en la biblioteca y pregunta, ¿quién anda ahí? Y la persona que estaba en la parte de la sala le contesta, no es nadie, señor, solamente soy yo, ¿no? Es decir, la persona que estaba ahí era la persona que hacía el aseo, o lo que como vulgarmente decimos y a manera de ofensa, la criada, ¿no? O la gata, o etcétera, ¿no? La persona que hacía el aseo, ¿no? Y ella misma dice, no es nadie, señor, solamente soy yo, ¿no? Es decir, ella misma está enajenada de su propia humanidad, porque se cree inferior al que le está pagando, ¿no? Cuando no debe de ser así. En ese sentido, la Edad Media era una edad en donde la gente estaba enajenada de sí misma. Lo que dijera el Papa, lo que dijera el representante religioso, lo que dijera el rey, era precisamente lo que ellos o ellas hacían por el simple hecho de que no se sentían dueños de sí. Eso mismo pasa en las Américas, ¿no? Cuando llegan a descubrirnos en cierto sentido, y lo hago así entre comillas, en América, llegan a descubrir América y empieza ese proceso de esclavitud, ¿no? El ser humano entonces deja de ser libre porque se viene y se nos conquista y se nos enajena, ¿no? Bueno, y entonces ese proceso de enajenación empieza su comienzo, empieza su inicio en el Renacimiento, cuando dejamos de buscar a Dios, ¿no? Cuando dejamos de buscar la salvación del alma, cuando dejamos de aprender desde lo teocéntrico y nos volteamos al ser humano, es decir, a lo antropocéntrico, a la búsqueda de la felicidad, a la búsqueda de la belleza humana, a la búsqueda de la estética, ¿no? Por eso empieza en esos espacios algunos movimientos renacentistas donde existe gran proliferación del conocimiento. Esto gracias en parte a los mecenas en Francia y en Italia, que daban asilo, comida y el material a los personajes que dieron realce al Renacimiento, ¿no? Y de ahí se vinieron dando movimientos artísticos, movimientos científicos, que precisamente fueron derivando ya en esa importancia de la educación antropocéntrica hasta la educación naturalista. ¿Qué significa esta educación naturalista? Que todo lo que deberíamos de aprender tendría que ser dado en lo natural, ¿no? Todo lo que deberíamos de aprender era dado en lo natural, es decir, venía de lo real, venía de lo que estábamos viendo, pero que era natural. Entonces, en este sentido, el naturalismo, digamos que todo el naturalismo tiene que ver con el realismo, y que en este sentido lo natural es que si tú haces algo vas a tener una consecuencia, ¿no? Es algo natural. Por ejemplo, si tú ofendes a una persona, ¿qué es natural que pase? Que esa persona también te ofenda, ¿no? Y después, ¿qué va a ser natural? Bueno, que se lleguen a los golpes, a las peleas, etcétera. En ese sentido, el naturalismo es una forma extrema del realismo. Es decir,
se cree que las acciones del ser humano están controladas por el destino, ¿no? Es decir, no tienes, digamos, ya estás determinado, ya estás determinada. Lo que vas a hacer es lo que vas a hacer. No tienes forma de buscar una solución a ello. Tanto es así que muchos de nosotros estamos, o así nos han querido educar, que nos dicen, tú eres pobre y así te vas a quedar toda la vida, ¿no? Es como dicen, el que nace pa' maceta nunca pasa del corredor. En ese sentido, los naturalistas, tanto es así que representan ciertos personajes dentro de la literatura en situaciones extremas de pobreza, de marginación, donde se describe los espacios más bajos de la sociedad y que se dejan al descubierto, ¿no? Dentro de este naturalismo, en algunos espacios, como por ejemplo en España, no eran bien recibidos debido, recordemos que España era un país totalmente católico y no recibía muy bien esta literatura, que en cierto sentido venía del protestantismo, ¿no? No del protestantismo religioso, sino del protestantismo con respecto a la forma de vivir. Sin embargo, hace mella en algunos de los expositores españoles, como Benito Pérez Galdós, Leopoldo Aleas, Armando Palacios, etcétera, y algunos otros. En este sentido, también dentro de la pedagogía, se propone o se infiere o se da por sentado que la pedagogía debe de ser de igualdad, de libertad con respecto a estos derechos naturales. Nosotros como seres humanos naturalmente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es la naturaleza del ser humano, ¿no? Pero dentro de esa naturaleza del ser humano también tendríamos que tener la posibilidad de poder aspirar a algún futuro más digno, de poder estudiar, etcétera. Entonces, eso se tendría que dar gracias a la bondad de los seres humanos, ¿no? Es natural que el ser humano sea bondadoso. Y en ese sentido, el naturalismo debería de permitir que el niño fuera libre, que la actividad que realizara fuera una actividad que él mismo eligiera, que fuera en educación con otros, es decir, que se conjuntara con otros y otras para poder precisamente avanzar en sus estudios y que fuera laico, ¿no? Que fuera laica. Es decir, que estuviera separada de la iglesia en este sentido más estricto, ¿no? Y finalmente esos son los espacios con respecto a el naturalismo. Ahora, ¿qué espacios de conocimiento genera el naturalismo? Pues precisamente genera estos espacios donde el ser humano necesita saber primeramente lo natural de su cuerpo, es decir, por qué tiene ciertas necesidades fisiológicas, por qué tiene ciertas aversiones con respecto a ciertos climas, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que propone o qué pone como base? Pues el desarrollo precisamente de la biología, de la psicología, etcétera. En ese sentido, también uno de los principales naturalistas, o que cuando menos está influido por esta corriente, es precisamente el
el estadounidense, me parece, John Dewey, ¿no? Que propone precisamente una escuela de manera diferente, una escuela, digamos, que toma en cuenta precisamente al ser humano más de cerca. Seguramente a John Dewey lo veremos más a fondo en las clases posteriores del siguiente semestre, así que no nos vamos a meter mucho en él. Sin embargo, sí me gustaría que ustedes investigaran un poquito más de John Dewey. También otro naturalismo pedagógico es el de Jacobo Rousseau, donde la tarea educativa es simple y sencillamente seguir los dictados de la naturaleza, es decir, fomentando esos procesos continuos que empiezan, ya les había yo comentado hace un momento, desde el nacimiento y sigue su desarrollo natural hasta las facultades latentes del niño. Vero comenta, dice, por eso se decía al final que el fin del naturalismo era la libertad y su medio de educación era principalmente la naturaleza. Efectivamente, justo lo que dice Rousseau, ¿no? Que finalmente el naturalismo es seguir estos designios, estos procesos de la naturaleza, dejar la libertad para que el ser humano pudiera aprender, ¿no? Y obtener precisamente todas aquellas facultades, ya no solo del niño, sino del ser adulto. Entonces, en ese sentido, el niño tendría que en los primeros años conocer el mundo mediante la experiencia del mismo. Y bueno, hay muchas escuelas, instituciones que lo que hacen no es seguir esta escuela, digamos, instituida por, en este caso en nuestro país, por la SEP o por el gobierno, sino que sí tienen ciertas similitudes, pero lo que hacen es precisamente crear esa experiencia del niño con el mundo, del adolescente con el mundo. Por ejemplo, veremos en algún momento también la escuela que se genera gracias a la preocupación de María Montessori, ¿no? Donde el niño y la niña lo que hacen es precisamente ese encuentro con la experiencia, ¿no? Todo está a su tamaño, los utensilios están a su tamaño, etc. Es una experiencia, es un acercamiento a la realidad y es la experiencia del mundo. Y no está tan descabellada esta idea con respecto al naturalismo. Claro que ahora nosotros no podemos solamente aprender del naturalismo porque nuestro tiempo ha avanzado y necesitamos avanzar con nuestro tiempo, ¿no? Es decir, necesitamos otros medios de aprendizaje, necesitamos otra forma didáctica de aprender, necesitamos nuevos modelos de experiencias para aprender. Sin embargo, esta teoría del naturalismo no es descabellada y no está dada, digamos, por perdida. No, porque nosotros y nosotras aún podemos aprender desde la experiencia. De hecho, muchas de las cosas que aprendemos es desde la experiencia, es desde el hacer las cosas. Aunque también podríamos intentar ir hasta el límite de lo que podemos aprender, casi hasta el límite con el abismo, y también poder aprender, ¿no? O también podemos aprender desde la sorpresa, ¿no? O desde el tacto, o desde algunas otras experiencias educativas que existen. Pero eso iremos entrando más en detalle en los siguientes semestres. Y lo que comentaba Vero, que finalmente el naturalismo o la finalidad del naturalismo era precisamente la libertad y su medio de educación, la naturaleza. Es decir,
cuando nosotros dejamos que nuestros hijos, nuestros niños o nuestros sobrinos, etcétera, un niño pequeño salga y agarre la tierra y agarre los animalitos pequeños, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está haciendo precisamente aprendizaje. Claudia dice que de quién iban a investigar. Bueno, a mí me gustaría que investigaran de John Dewey. John Dewey fue uno de los precursores norteamericanos, me parece, de la educación. Seguramente lo vamos a trabajar el próximo cuatrimestre. Y sería importante que ya fuéramos conociendo, ¿no? Yo creo que ya a Rousseau y a algunos otros que vamos a mencionar, seguramente ya los conocemos, nos los han enseñado en el bachillerato, no como iniciadores o como gente que propuso sobre la educación, pero sí como filósofos o como matemáticos o como otros o con otras actividades que realizaron. Entonces más o menos ya sabemos de ellos. Bien, entonces ese es el naturalismo, ¿sale? El naturalismo es estudiar la naturaleza, seguir los designios de lo natural, dejar libertad para que se aprenda lo que se tenga que aprender o lo que se quiera aprender, dejar ese espacio para la experimentación, etcétera. Y de hecho, si hacemos una referencia memorística del inicio de nuestras conversaciones, recuerden que vimos a esta maestra de Milpillas y se veía como ella agarraba el lodo, echaba agua, hacían lodo y los niños estaban experimentando precisamente con lodo, supuestamente haciendo pan, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una experimentación de lo natural, porque se podría decir, no, es que eso es antipedagógico, los niños van con su uniforme, se van a ensuciar, etcétera, etcétera. Sin embargo, el acercamiento a la realidad, el acercamiento a la experiencia, nos va a dejar cognitivamente más conocimiento que si lo viéramos teóricamente, ¿no es cierto? En ese sentido, bueno, seguramente muchas de ustedes o algunas de ustedes ya tienen experiencia con respecto a cómo intentar dar clases. ¿Y por qué digo intentar? Porque siempre estamos en un intento, ¿no? No es que nosotros ya sepamos dar clases, sino siempre estamos intentando dar clases porque el intentar me permite entonces a mí ir viendo o ir evaluándome a mí mismo y saber en qué puedo ir mejorando. Entonces cada vez es un intento. Recordemos que como seres humanos, y esto ya lo había dicho en algún otro momento, no somos seres humanos definidos, es decir, no somos seres humanos completos, siempre estamos por completarnos. No somos seres humanos ya hechos, siempre estamos por hacernos, es decir, siempre estamos en constante transformación, siempre estamos en constante aprendizaje, siempre estamos ahí avanzando. En ese sentido, siempre estamos intentando. No somos gente que ya estamos construidos, estamos siempre en ese proceso de construcción, ¿no? Cuando nosotros sentimos que somos seres construidos es cuando, por desgracia, vamos a dejar de crecer, vamos a dejar de aprender. ¿Por qué? Porque nuestra copa ya está llena, ¿no? Entonces, no puedes echarle al recipiente más conocimiento porque no hay posibilidad de seguir aprendiendo más porque nosotros creemos que ya lo sabemos todo. Y ese es un problema. Entonces, siempre estamos intentando hacer cosas. Y esas cosas nos pueden salir o no nos pueden salir. Sin embargo, podemos tomar de ese espacio, de esa experiencia, lo que sí nos salió o evaluar por qué no nos salió.
Y aquí hago un paréntesis antes de entrar a la siguiente lectura. Y esto tiene que ver con lo natural. Miren, yo en algún espacio, seguramente algunos la conocerán, en algún espacio, yo estuve trabajando en algún espacio ahí en Iztacamastitlán, más específicamente en la mesa, y ahí tenía dos compañeros, dos alumnos. Primero me llegó uno, un jovencito que sus papás me dijeron, bueno, es que él no sabe muy bien, él pues no tiene la capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Le vamos a poner un nombre para no eh, para no usar su nombre sin permiso de ellos, pero vamos a usar un nombre, ¿no? Le vamos a poner José, ¿no? José. Y José realmente no tenía un problema, ¿no? Lo que tenía era falta de atención. Sí, claro, su nivel cognitivo era mucho más inferior a sus compañeros del bachillerato, sin embargo era muy inteligente y tenía muchas ganas de estudiar. Y entonces él era, ahora sí, en este sentido, bien dicho, sinvergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque era sinvergüenza, porque él no tenía vergüenza de ir y saludar, él no tenía vergüenza de ir y pedir más trabajo, él no tenía vergüenza de ir y preguntar cómo se hacían las cosas, él no tenía vergüenza de ir y decir, es que yo no le entendí aquí y quiero que me explique otra vez, ¿no? Él no tenía vergüenza de que yo estaba dando clases y él se paraba ahí en la puerta y o se metía y me decía, es que esto no lo entendí, y paraba mi clase, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía que atenderlo. Y él fue aprendiendo cosas, ¿no? De hecho, las cosas que él hacía eran en un nivel inferior, pero sí que era muy inteligente. Entonces, en ese sentido hay un proceso natural. Él mismo, dentro de su naturaleza, lo que buscaba era precisamente avanzar, ¿no? Aprender, quería aprender más, ¿no? Tanto es que después salió del bachillerato y quería seguir yendo al bachillerato. Y yo dije, pues adelante, ven, y aquí trabajamos, ¿no? Por desgracia, bueno, yo ya no estuve allá y se terminó pues el apoyo que le daba a este muchachito, José, ¿no? Entonces, en ese sentido, alguien podría pensar que una persona que no tiene la misma capacidad cognitiva con respecto a la de los demás, ¿no? No tiene la posibilidad de aprender. Pero ahí nosotros que estamos frente a grupo somos los que precisamente no tenemos la capacidad de compartir el conocimiento con el otro o con la otra. Porque es natural que todos los seres humanos sean educados, es decir, se les comparta el conocimiento, y todos los seres humanos, sea cual sea nuestra condición, aprenden de ese conocimiento que nosotros compartimos. Bien, en ese sentido, con este muchachito José no me fue muy difícil porque yo no tenía que hacer el trabajo, él tenía la intención de aprender y aprendió a dibujar, a hacer figuras geométricas en la libreta, aprendió a hacer cuentas sencillas, etcétera, etcétera. Para mí era muy sencillo porque él era muy natural en ese sentido. Bueno, en contraste con otro muchachito que le vamos a poner Rubén, ¿no? Con otro muchachito que llegó y él era muy introvertido. Era muy introvertido, ¿no? Demasiado introvertido. Entonces recuerdo la primera vez que llega a la clase y pues yo estoy dando la clase y me presento con los muchachos también muy emocionados. Les pido que se presenten, que me digan cuál es su nombre, qué cosa les gusta, cómo les gustaría la clase, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya todos me van contestando.
cuando llego a este muchachito, me doy cuenta que él todo el tiempo está volteado en contra mía, es decir, que está volteado de espaldas hacia mí. Y fíjense cómo yo doy por sentado ese naturalismo de que todos van a la escuela y es natural de que todos me estén poniendo atención. Y le pregunto su nombre y no me contesta. Me contesta uno de sus familiares, ¿no? Y entonces ahí está otro proceso. Ahí ya el naturalismo a mí ya no me funcionó. ¿Qué tuve que hacer? Pues buscar una manera en la que el compañero Rubén me pudiera entrar en confianza, ¿no? Pudiera entrar en confianza y pudiera platicar cosas. Bueno, la historia está un poco grande porque no se hizo en un mes, sino se lleva todo un proceso de esta adquisición de confianza con respecto a esta forma natural de educación. En ese sentido, hay ocasiones en que sí nos funciona lo natural y hay otras ocasiones en lo que no nos funciona. Necesitamos buscar estrategias. Y esto que les comento es una experiencia real que está documentada en mi tesis y que me da experiencias para poder seguir trabajando con algunos otros muchachos con ese mismo, digamos, inconveniente. En ese sentido, hay que dejar de la libertad a los jóvenes para que ellos puedan ir entrando en esa confianza y finalmente participen plenamente de las actividades que realicemos. Bien, no sé si tengan alguna pregunta con respecto al naturalismo, algo que quieran comentar para que entremos a la relación entre la educación y las revoluciones burguesas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces continuamos con el segundo tema que tiene que ver con las revoluciones. ¿Qué pasa con las revoluciones? A ver, ¿por qué tienen relación directa con la educación o con la pedagogía? Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado que han tenido revoluciones dentro de su mismo ser, dentro de su mismo pensamiento, ¿no? En donde quizás siempre han querido estudiar, siempre han querido hacer educación, pero pues bueno, es que me embaracé y bueno, recuerdo que alguna señorita del semestre posterior me decía, no, es que había una maestra en mi escuela que me dijo que cuando se enteró que yo ya estaba embarazada, me mandó un mensaje y me dijo, no, pues ya tu vida ya está destrozada porque hay que cuidar al niño, etcétera, etcétera, y ya no vas a poder seguir estudiando, ¿no? Y en ese sentido hay una revolución entre nosotros porque nos damos cuenta que sí podemos lograr más cosas, ¿no? Y que un hijo no forzosamente significa un fracaso, de hecho no tendría por qué serlo así o por qué verlo así. Esa es una visión del mundo capitalista y ahí vamos a ir con respecto a estas revoluciones. ¿Qué significa? Que nosotros, tanto como en el mundo, en la historia del mundo, siempre va a existir revoluciones que nos saquen adelante, ¿no? Que nos permitan cambiar nuestra forma de pensamiento. Y esto está implicado directamente con lo educativo. Es decir, la Revolución Francesa no hubiera sido posible
si en otros espacios no hubiera literatura que incitara a la subversión, es decir, no hubiera literatura que incitara a esta creación del pensamiento. Y recordemos que esto viene desde Martín Lutero en este inicio de del Renacimiento con Martín Lutero, en el sentido de que protesta y que lo que quiere Martín Lutero es que cada quien entienda la Biblia como la pueda interpretar, ¿no? Como la pueda entender. En ese sentido, no solamente se crea la intención primordial, digamos, es para que empiecen a leer la Biblia y que ellos la interpreten como la crean, lo puedan hacer, ¿no? Sino que además con ese proceso de lectura, con ese proceso de enseñanza de la lengua, con ese proceso de enseñanza de la escritura y de la lectura, con ese proceso mucha gente empezó a pensar, empezó a realizar filosofía, digamos, y empezó a generar más conocimiento. En ese sentido, la Revolución Francesa se da precisamente por este periodo de ilustración. ¿Por qué se llama periodo de ilustración? Porque se ilustraron, es decir, conocieron, tenían ese acercamiento a la cultura, a la ciencia, a lo que significaba realmente la religión, etc. Entonces, ¿qué pasa con la ilustración? Pues que hubo muchos cambios en ese sentido de conocer, de leer, ¿no? Culturales, en el nivel literario, en el nivel artístico, en el nivel religioso. Es decir, hubo demasiados movimientos filosóficos, tanto en Inglaterra como en Francia. En algunos podemos mencionar a Montesquieu, Voltaire y Rousseau, ¿no? Que empiezan a pensar con respecto al Estado, empiezan a pensar con respecto a la libertad, empiezan a pensar con respecto a la sumisión o enajenación en el trabajo, etc. Y finalmente darse cuenta que no existía esa libertad del ser humano. Es decir, uno de los principios claves de estos movimientos revolucionarios, era precisamente dar rienda suelta al espíritu humano, es decir, la libertad para que pudieran hacer cualquier cosa sin prejuicio y su vida fuera realmente una vida más humanizada, fuera una vida social humanizada, ¿no? Esta revolución está dada por la razón. La razón en el sentido de Descartes, es decir, del racionalismo, ¿no? Razonaron por qué ellos tenían que estar precisamente pues vinculados a alguien que los mandaba, es decir, dejaron esa enajenación de sí para desenajenarse y tomar conciencia de sí mismos. En ese sentido, el liberalismo como ideología, el capitalismo como sistema económico y el laicismo como espíritu. Recordemos que ya entrando a historia, estaba, me parece que Luis IV, y a él es al que le toman precisamente la Bastilla. Recuerden que la Bastilla era el lugar donde estaban las armas, donde estaban los presos, y al que vigilaba la Bastilla le cortaron el cuello, ¿no? Le cortaron la cabeza, es decir, lo decapitaron. Y ahí empieza la revolución y ahí empieza la decadencia de Francia, ¿no? En el sentido de esta monarquía que se tenía. Y ya tomando en cuenta lo que decía Montesquieu, uy, se me fue. Vamos. Perdón, creo que me perdí un rato.
Les decía que tomaron la Bastilla y fue la decadencia de Francia, y tomando como ideología el liberalismo, el capitalismo económico, el laicismo como digamos lo que tú quieras creer, siempre y cuando separar lo del Estado de la creencia, y tomando también en cuenta lo que comentaba en esos momentos, o lo que llegaba a esos espacios desde de Montesquieu, Voltaire y Rousseau, en este sentido de que escribían con respecto a la creación de un Estado, a que el Estado no tenía que ser como la monarquía, donde un solo hombre era el que precisamente hacía los mandatos, sino que debería de haber un Estado, y dentro de ese Estado debería de haber tres poderes, que son el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Es decir, estos espacios o estas formas de pensamiento justamente las estamos teniendo hasta nuestros días. En ese sentido, dentro de nuestro Estado, dentro de nuestro país, y me refiero a Estado no como Estado de Puebla ni Estado de Veracruz, sino el Estado en general, que es el país, ¿no? Tenemos tres poderes, tenemos el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y todas estas ideas vienen de los autores antes mencionados, ¿no? De Voltaire, de Montesquieu y de Rousseau. Entonces, eso es parte importante de la educación. No habríamos podido llegar a esa educación si no hubiera personas que se hayan preocupado precisamente por hacer esta división y por crear entonces una diferenciación entre el Estado y la religión, y entre la educación y la religión. Recordemos que antes la religión era la que educaba, y educaba en este sentido teocentrista. Y aquí en estos años, ya en estos siglos, se educa en una relación antropocéntrica, ¿no? Y lo que se quería es la desalienación del pueblo, es decir, la separación. Ya no estar alienados, ya no estar enajenados, es decir, desenajenarnos de la religión y vincularnos entonces a un Estado que que se proponía esa libertad del ser humano, ¿no? Tanto es así que ahora en nuestros países somos tan libres que podemos ir y tomar cuando queramos, ¿no? Las mujeres ahora pueden ir y salir las amigas solas y ir y tomar algo, ¿no? Tomar vino, etcétera, o ir a hacer una fiesta, etcétera. Ese es un proceso de libertad. Claro que todo esto se da, pero los que están escribiendo, los que están haciendo cosas, siguen siendo los hombres, ¿no? Y entonces, a pesar de todos estos cambios buenos que se hicieron en este proceso, por desgracia, la mujer siguió teniendo un papel secundario. ¿Por qué? Pues porque el poder siguió quedando precisamente en el sector masculino, ¿no? El poder siguió quedando en el sector masculino. Sin embargo, desde ese momento, las mujeres empiezan a luchar por el lugar que les pertenece, ¿no? Por el lugar que por naturaleza les pertenece, y empiezan a pues a crear también cosas. Recordemos que desde los principios de los tiempos, antes de la Edad Media, las mujeres tenían papeles secundarios, pero tenían papeles ahí en la educación, ¿no? Hubo de hecho matemáticas, filósofas, etcétera. Pero en la Edad Media ese papel fundamental, o ese papel en el que estaban luchando las mujeres, quedó sobajado. Es decir,
quedó en el suelo. ¿Por qué? Porque se veía que la mujer era la pecadora, ¿no? Que la mujer era precisamente la que hizo pecar a Adán, etc. Por eso es que Martín Lutero dice, no, a ver, vamos a dar la Biblia a todos y que ellos la interpreten, ¿no? Y de ahí la mujer vuelve a obtener otra vez un papel importante dentro de la sociedad, secundario aún, ¿no? Secundario aún. Y en muchos casos, aún en nuestra actualidad, hay ese papel secundario de las mujeres. Necesitamos retomar esa lucha en el buen sentido y exigir desde lo intelectual que somos tan capaces como los varones. Yo me enteraba, por ejemplo, que en Suiza las mujeres, vamos a decirlo así, no es la palabra, pero lo voy a decir así, son muy chocosas, ¿no? Son muy chocosas en el sentido de que un hombre no se les puede acercar y si ellas no quieren hablar con ese hombre, pues de una vez le dicen que no y ya. Pero no es que sean, digamos, chocosas en ese sentido mexicano, sino que son sabedoras de lo que tienen, porque en Suiza tienen la misma posibilidad de crecer que los varones. Es decir, la mujer puede andar trayendo un carro porque ella se lo pagó. Es decir, ella tiene las mismas posibilidades con respecto a la competencia laboral. No hay una distinción entre géneros. Eso me parece a mí que es muy importante y que ojalá en algún momento lleguemos a obtenerlo en nuestro país. Es decir, que podamos aspirar hombres y mujeres al mismo nivel económico y que no necesitemos precisamente que haya alguien que nos mantenga en el caso de las mujeres, ¿no? Que ese es el ideal, o que ese es, no el ideal, perdón, que ese es el estándar que nos han metido en la cabeza, pues nuestros antepasados. Pero que eso no debería de ser, que a lo mejor lo que sí se podría dar es que si el hombre no puede trabajar, puede cuidar los niños, porque también se ha dicho que el hombre no tiene la capacidad de criar a los hijos, ¿no? Porque es hombre, es más duro, es más rudo, y que la mujer no podría mantener a la familia, lo cual en otros países no sucede, ¿no? Ojalá y pudiéramos transitar a ello. Y eso es precisamente dentro de estas revoluciones lo que las sociedades han entendido y que han tomado su papel dentro de la sociedad. Es decir, que han comprendido que somos tan iguales y que podemos aspirar a las mismas cosas. Sobre todo porque tenemos la capacidad de aprender más cosas con respecto a lo político, a lo económico, a la salud, a lo que está pasando en nuestro país, etc. Siempre es importante, tanto hombres como mujeres, estar informados. La lectura es precisamente parte importante de nuestro acercamiento a la realidad. Y bueno, ahí, esa es parte fundamental. Estas revoluciones fueron partes fundamentales de este desapego, esta desalienación de la iglesia. De hecho, Silvia Federici comenta en alguno de sus libros, creo que en Calibán y la bruja, comenta que a la mujer no se le tiene como parte importante del capitalismo. Es decir, en el sentido de Marx, de Karl Marx, él habla del capitalismo, y el capitalismo tiene que ver con la creación de, para decirlo de una manera más clara, de dinero, ¿no? De capital, de creación de riqueza, ¿no? Pero solamente dedica un pequeño fragmento al papel de la mujer en el capitalismo, ¿no? Sin embargo, Federici dice que el capitalismo está sustentado en la mujer, ¿no? ¿Por qué está sustentado en la mujer? Porque aunque el capitalismo
lo hacen los hombres, es decir, el capitalismo, el hombre es el que va a trabajar a las fábricas y en un principio las mujeres no se les permitía ir a las fábricas, ¿no?, a trabajar para solventar sus gastos y para ser independientes. El hombre llega a casa, el hombre se allega a la mujer tiene los hijos son los que van a fortalecer nuevamente las fábricas, es decir, el proletariado, etcétera, etcétera, pero a la mujer no se le toma en cuenta, ¿no? Y es parte fundamental del capitalismo, es decir, si no existieran mujeres no podría haber procreación, ¿no? Y en ese sentido no podría haber más más personas que estuvieran dentro de ese engrane del capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, la relación de estas revoluciones que se han dado específicamente para buscar mejores condiciones de vida, y dentro de esas condiciones de vida mejorables está precisamente la educación. Y siempre es importante tener una educación de calidad. ¿Pero qué es la calidad? Pues bueno, no es pasar ciertos números o pasar ciertas ISOs, ¿no? Sino la calidad es precisamente todo aquello que a nosotros se nos ha quedado y que podemos precisamente aterrizar en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, nosotras que estamos estudiando para pedagogía, ¿cuál sería nuestra calidad educativa? Bueno, pues la calidad educativa tendría que ser que mis alumnos, que mis compañeros alumnos tengan esa posibilidad, gracias a esta educación que yo comparto, este conocimiento que yo comparto, de alcanzar mis mismas posibilidades o de superar esas posibilidades y de superar las posibilidades que yo alcancé. Es decir, que tengan la capacidad y que tengan la fortaleza para llegar hasta donde ellos quieran llegar. Por ejemplo, yo les hacía alguna mención en algún otro momento que en muchas ocasiones, al menos los estados, el estado anterior o al menos la federación anterior, los gobiernos anteriores, los presidentes anteriores, nos querían bien bonitos como un arbolito bonsai, ¿no? Para que fuéramos de ornato. Es decir, nos daban reglas, nos daban lo que teníamos que estudiar, nos daban hacia dónde nos dirigían precisamente, ¿no? En la institución, en la escuela. Y lo que yo propongo es precisamente, no importa qué tipo de árbol sea, no importa si no estoy bonito, no importa si salgo todo chueco, no importa si tengo ideas raras, etcétera, pero que pueda yo crecer como árbol hacia donde yo quiera y que el cielo precisamente sea mi tope. Es decir, no que nos pongan a nosotros un estándar de educación y que hasta ahí puedes llegar, ¿no? Sino que dejarlos libres, ¿no? Como bien lo menciona el naturalismo en la parte anterior, ¿no? Aspirar a esa libertad, como bien lo mencionan estas revoluciones que estamos viendo, ¿no? Aspirar a ser lo que queramos ser hasta donde podamos llegar, no importando todas aquellas trabas que por supuesto que vamos a seguir teniendo en este proceso educativo. En ese sentido, la educación, en ese sentido las revoluciones y cómo se insertan dentro de la educación, ¿no? Pasa lo mismo con la revolución de independencia norteamericana. Recordemos que los Estados Unidos, o estas primeras 13 colonias que se hicieron dentro de los Estados Unidos, que también vinieron a tomar, nadie se las dio. Ese espacio era de los apaches, es decir, ahí vivían ellos. ¿Qué pasa con los Estados Unidos o qué pasa con estas 13 colonias de Inglaterra? Pues bueno, recordemos que muchos de ellos empezaron a salir de Inglaterra gracias a este protestantismo.
y empezaron a buscar nuevas tierras para prosperar, ¿no? Y se llegan esas 13 colonias, pero Inglaterra, claro, no iba a dejar de lado ese espacio donde podía generar dinero, y también a lo que aspiran precisamente estas 13 colonias es precisamente a la libertad, ¿no? A la libertad de educación, a la libertad de crecimiento político, a la libertad de crecimiento económico, a la libertad de creencia de religión, ¿no? Y pues bueno, empiezan a luchar entre ellos, entre compatriotas, para independizarse precisamente de los de Inglaterra, ¿no? De sus compatriotas de Inglaterra. ¿Cuándo logran su libertad? Bueno, el 4 de julio del 74, del 64 creo, algo así, no recuerdo bien, del 74. Y se hacen precisamente un país libre. Y precisamente ese país libre, aunque hay demasiadas bajas y no se llega a la mesura o a los acuerdos internacionales para que no haya guerra, todavía no llegan a ese espacio, se logra la libertad, Inglaterra reconoce la separación de Estados Unidos y entonces empiezan precisamente a trabajar sobre lo político, lo educativo, etc. En ese sentido, las revoluciones, ese es el punto nodal de unión con la educación y con la pedagogía, ¿no? Que alguien piensa, alguien reflexiona y precisamente se da cuenta que la condición en la que están no debería de ser, sino que como seres humanos tienen precisamente esa capacidad de ser independientes y de ser educados, digamos, de ser cognitivamente prolíferos. Y así sucesivamente. Otra de las revoluciones que también fueron un parteaguas en nuestra naturaleza, en nuestra historia, fue la revolución industrial. Recordemos que la revolución industrial se da precisamente con este boom del capitalismo y con este boom también, o con esta explosión de nuevas tecnologías, ¿no? Anteriormente la gente proletaria trabajaba demasiado tiempo y digamos en la costura trabajaba demasiado tiempo y el proceso de construcción era demasiado lento, ¿no? Además de el capital que se proporcionaba también era muy poco hacia las empresas, es decir, no había una ganancia realmente significativa. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer? Pues a crear máquinas que hicieran precisamente ese trabajo de los obreros, lo que provocó también una revolución de los obreros con respecto a esta revolución industrial, porque de repente de los 100 obreros que habían ya solamente necesitaban a 5 o a 6 para que revisaran las máquinas, y todo el total se perdía, ¿no? O sea, ya no había dónde trabajar. En ese sentido, la revolución industrial, y en ese sentido de la creciente necesidad de inversión del capital por aquellas personas que tenían estos talleres. Se habla también un poquito de Adam Smith con el libro de La riqueza de las naciones. Él precisamente es el que fundamenta el liberalismo económico. ¿Qué es el liberalismo económico? Bueno, que el liberalismo económico tiene que ver con esto de la oferta y la demanda. Es decir, si hay un producto que tiene mucha demanda, bueno, pues decremento la oferta, aumento el precio
y genero ganancias. Libertad, es decir, entre más demanda existe, más caro el producto y menos demanda propongo. Un ejemplo es precisamente hace algunos años, quizás ustedes se acordarán, que hicieron esto con un producto mexicano, es decir, el blanquillo que nosotros consumimos es parte de nuestra dieta básica. Lo que hicieron fue precisamente congelarlo. ¿Para qué? Pues para que hubiera demanda, ¿no? Y conforme había demanda, el precio se incrementó. Llegó a estar hasta los 40, 50 pesos, me parece, el kilo, ¿no? Después lo estabilizaron. Una demanda más, o digamos una oferta de producto más diaria o más constante y finalmente ahora el blanquillo está de a 25, 27, 30 pesos el kilo, ¿no? En ese sentido, el liberalismo económico, ¿no? La oferta y la demanda. Es decir, si hay demasiada oferta, es decir, si yo oferto mucho un producto, pues mi demanda va a ser más baja y el precio va a ser más bajo, ¿no? En ese sentido, la oferta y la demanda. Con respecto a esta parte del liberalismo económico. También ya habíamos hablado de él antes, pero vamos a entrar un poquito más a detalle. Carlos Marx. Carlos Marx, irónicamente, y este es un dato que quizás no les sirva, pero Carlos Marx, siendo muy prolífico escritor con respecto a el capitalismo, por desgracia muere pobre, ¿no? Porque las ideas que él escribe en el libro no le permiten precisamente generar dinero para él, y entonces él muere en la extrema pobreza. Es un dato, pues, nada más. Entonces, ¿qué pasa con Carlos Marx? Él empieza a trabajar con respecto a lo liberal capitalista, es decir, los medios de producción, como son el dinero, la tierra, las fábricas, las máquinas, la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, siempre van a estar en manos de la burguesía. ¿Por qué siempre van a estar en manos de la burguesía? Pues porque simple y sencillamente la burguesía es el que tiene el capital para invertir y para generar cierto capital que le permitan ir sobresaliendo. Es decir, generando ganancias. En tanto que los trabajadores, es decir, el proletariado, la gente que se dedica a vender sus fuerzas para ir sobreviviendo, dice, están desprovistos de cualquier pertenencia. Es decir, no podemos aspirar a tener algo. Lo que obliga a sobrevivir siempre y cuando vendan lo único que poseen. ¿Qué es lo único que poseen? Pues la fuerza de trabajo, ¿no? Y esa fuerza de trabajo la venden a cambio de un salario. Y eso sigue pasando en la actualidad. ¿Quiénes son los que se hacen más ricos? Pues los dueños de las empresas. ¿Quiénes son los que vamos sobreviviendo cada semana? Pues nosotros, los trabajadores. ¿Cómo? Pues vamos y trabajamos. ¿Qué es lo que vendemos? Nuestra fuerza de trabajo. Es decir, no tenemos otra cosa que vender más que nuestra fuerza de trabajo. Sin embargo, esa fuerza de trabajo que nosotros vendemos no coincide o no corresponde precisamente al salario que nos están dando. Por eso es que es negocio para las empresas, ¿no? Es decir, que el salario que percibe el proletariado no va a corresponder con el valor del trabajo realizado. Por el contrario, solamente es una parte del mismo. Y a esto se le llama plusvalía, ¿no? Y esta plusvalía es la que se va a apropiar el capitalista.
Y esta acumulación se le llama acumulación del capital. Es decir, digamos que nos vamos a México a trabajar, ya sea en una tienda, lavando, o a lo mejor, no sé, les gusta la albañilería o les gusta manejar, ok, pero no eres dueño, eres solamente el que presta las fuerzas, el que presta el trabajo. Y por ese trabajo te pagan a ti, digamos en un autobús, te pagan a ti, digamos, 300 al día. Pero tú te das cuenta que ahí en la Ciudad de México, por andar todo el día, tú ganas 5,000 pesos. De esos 5,000 pesos se dan 1,500 para los gastos del carro, ¿no? Y digamos que a ti te pagan 500 al día. Entonces ya se hacen 2,000 pesos. ¿Cuánto queda de ganancia? ¿Cuál es la plusvalía que tiene el patrón? 3,000 pesos por 500 pesos de trabajo, ¿no es cierto? Y entonces en ese sentido no se corresponde el trabajo realizado a el pago realizado. Pero ese es el libre capitalismo, es decir, eso es a lo que nos han acostumbrado. Todos nosotros trabajamos por algo. Tanto es así que en nuestro país, en los años anteriores, en los sexenios anteriores, se pagaba un salario mínimo. El salario mínimo, según los que llevaban ese espacio de ver cuánto era el salario mínimo que debía de ganar un mexicano, decían que con 84 pesos podían vivir al día. Ese era el salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que decían, bueno, es que no podemos aumentar más el salario mínimo porque si lo aumentamos vamos a entrar en inflación, vamos a entrar en déficit, nos vamos a ir más a la quiebra, ¿no? Y entonces eran los patrones, digamos, que te daban una miseria y que esa miseria nunca había sido aumentada, ¿no? En todos los años. Ahora, con este nuevo gobierno, sigue siendo una miseria de capital, ¿no? Sigue siendo una miseria de pago de salario mínimo. Pero ya se está viendo este aumento de salario mínimo a las personas que están dentro de las fábricas. Es decir, hay un aumento el primer año del 16% en el total del país y de 25% en la franja norte, ¿no? Es decir, si ganabas 84 pesos, el 16% del aumento al salario mínimo son más o menos otros 20 pesos, otros 25 pesos. Es decir, quedó en 116, me parece, el primer salario mínimo en todo el país. Hay un aumento drástico en ese salario mínimo, lo cual beneficia a esta capacidad de adquirir cosas, ¿no? En este sentido, estas revoluciones industriales, estos pensamientos de Marx, estos pensamientos de Adam Smith, etcétera, han permitido que nosotros también tengamos esa relación directa con la educación y que podamos compartir esa información. Es decir, saber que nuestro trabajo está supeditado a esta venta de la fuerza, que es lo único que tenemos, ¿no? Por un pago, por un se me fue la otra palabra, por un pago, pues, ¿no? Y ese pago no se corresponde a la fuerza de trabajo, que precisamente es lo que le da la plusvalía precisamente al patrón, porque el patrón no va a invertir en estar manteniendo a los proletarios y él no va a ganar nada, ¿no? También es lógico esa parte. Solamente que se ha venido dando en estos tiempos precisamente esta enajenación otra vez del trabajador con respecto al pago.
Tanto es así que en nuestro país se ha trabajado mediante el outsourcing, es decir, hay una empresa que contrata a los trabajadores, pero esos trabajadores no trabajan en esa empresa, sino trabajan en otra empresa, ¿no? Es decir, la empresa que los necesita le pide a una segunda empresa que los contrate y hacen contrato con esa empresa que se dedica precisamente a contratar personal. Pero esa empresa que se dedica a contratar personal para que trabaje en una segunda empresa no les da ningún beneficio, ¿no? En ese sentido, claro que está mal para el trabajador porque está trabajando solamente por la paga. No hay indemnización, si se lastima él tiene que ver cómo curarse, no tiene ningún beneficio como digamos el aguinaldo, servicios médicos, etcétera, porque no está contratada en la segunda empresa, está contratada en una primera empresa que contrata solamente personal y que esa empresa no se dedica nada más que a contratar personal. Y eso es otra buena cosa que está haciendo el gobierno federal ahora precisamente. Está quitando el outsourcing. Pero es que se van a ir mucha gente las empresas se van a ir y ya no va a haber trabajos para esas gentes que tienen trabajo aunque sea así. Eso se llama enajenación. Es decir, muchos te van a intentar convencer que eso es bueno porque hay mucho trabajo en nuestro país. Pero en realidad eso es seguir enajenándonos. Eso te va a ir diciendo, por ejemplo, ahora que se vienen las campañas, te van a ir contando cosas, como por ejemplo, no sé cuántos de ustedes supieron que Chiapas y la zona sur del estado, del país, se estaba inundando, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue la decisión? Pues bueno, abrirle a la presa para que no se siguiera inundando, para que no se desbordara y entonces hubiera un caos terrible. Y se inundaron, claro, las colonias más pobres del estado, ¿no? Y entonces, ¿qué te van a decir los políticos? No creas en lo que dice Obrador, porque él bien que dijo, hay que abrirle para que se inunden los pobres, ¿no? Cuando lógicamente, es lógico, nosotros que ya estamos en esta revolución de ideas, que ya estamos en esta revolución de conocimiento, cuando lógicamente si nosotros vemos que una presa tiene cuántos millones de litros y si esa presa se rompe, iba a ser matazón de gente, ¿no es cierto? Entonces te van a querer convencer. Hay mucha gente, sobre todo en este lado de Iztacamastitlán, que sigue haciendo prácticas de antaño, ¿no? Sigue haciendo prácticas de antaño y va a hacer lo posible para quedar como nuevo presidente en el municipio. Nosotros podemos tener una afiliación partidista, pero también esto que nos van a contar la gente por la que vayamos a votar, se tiene que dar cuenta que nosotros no somos gente, digamos, sin conocimientos de política. Es decir, que podemos entonces trabajar con ellos, pero siempre y cuando ellos hagan las cosas bien, porque si no, los vamos a sacar, digamos. Eso es importante porque estas revoluciones que se están dando o que se dieron en este contexto, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense, la Revolución, industrial, todas estas revoluciones se han dado gracias a este proceso de conocimiento. Y nosotros, en este proceso de ir avanzando en nuestro conocimiento dentro de la educación, dentro de la pedagogía, también debe de haber esas revoluciones internas. Es decir, es cierto, estoy de acuerdo, o no es cierto, yo no estoy de acuerdo con este o con aquel, ¿no? Yo lo que creo es esto, pero además lo justifico. En ese sentido, y ya para terminar, en otros momentos ya hablaremos más a fondo sobre Marx, que es uno de los principales pilares del capitalismo a nivel mundial y que sigue siendo muy actual a pesar de que fue escrito en el siglo XIX.
Ya lo veremos más a fondo. Y finalmente vamos a tomar nosotros nuestras decisiones con respecto a lo que nos vengan a comentar. En ese sentido, les vuelvo a instar, nosotros como estudiantes, nosotros como ciudadanos necesitamos saber realmente lo que se está haciendo en nuestro país desde lo político, desde lo educativo, desde la salud, desde el contexto general del país, ¿no? En ese sentido, yo sí les insto a que, pues bueno, ahí está en las lecturas que hemos visto ahora, digamos, la pócima o la receta de cómo podemos nosotros liberarnos, ¿no? Desalienarnos, no estar alienados más, sino desalienarnos, liberarnos, desenajenarnos, no estar ajenos a nosotros mismos, sino desenajenarnos y pues bueno, la fórmula está ahí, ¿no? La lectura. Necesitamos nosotros ver todo lo que está pasando y no solamente desde un punto de vista, sino ver desde todos los puntos de vista, ¿no? En conclusión, ¿qué es lo que nos deja esta lectura? Pues precisamente, o cómo se relaciona con lo pedagógico, con la educación, estas revoluciones que tienen que ver estas guerras con la educación, pues precisamente que las guerras se dan precisamente por un proceso de reflexión, por un proceso de apropiación en uno mismo, es decir, en el ser humano, y por este deseo de alcanzar la libertad, ser libres, ¿no? Y en ese sentido nosotros podemos o no ser libres. Aún nosotros, dentro de esta libertad que tenemos dentro de nuestro país, libertad de culto, libertad de trabajo, libertad de seleccionar a nuestra pareja, libertad de seleccionar nuestro género, aunque seamos hombres, aunque seamos mujeres, quizás seleccionar al mismo género de nosotros como pareja, etcétera, etcétera, de seleccionar la religión, de profesar la religión que queramos, etcétera. Aún estamos ciertamente enajenados por otras cosas que vemos en la televisión, por cosas que oímos en el radio, por algunas opiniones que se dan, que por no tener conocimiento, por seguir siendo enajenados, nos convencen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la educación en las revoluciones? Pues que las revoluciones se dan por este proceso de cambio y por este proceso de seguir aprendiendo, ¿no? En ese sentido, nosotros o nosotras, en este caso, lo que debemos hacer es precisamente, pues, crear esta revolución en nosotras, ¿no? Que si nos hablan de feminismo, bueno, sabemos un poco de feminismo, del feminismo que escribe Simone de Beauvoir, por ejemplo, del feminismo que escribe Silvia Federici, de feminismos que escriben feministas, no de feminismos que escriben hombres, por ejemplo, ¿no? O sea, un hombre, ¿qué le gusta a un hombre? Pues ver a las mujeres desnudas. Y las mujeres que piensan, pues es que yo debo de pues mostrarme para que vea que son igual. Eso no es un feminismo, ¿no? Hay por ahí una doctora que decía, no recuerdo el nombre, me disculpo, la mujer no tiene que mostrar nada más que su capacidad de inteligencia, es decir, su capacidad cognitiva. Con eso demuestra y mueve masas. En ese sentido, que podamos hablar de ello, que podamos hablar de economía, que podamos hablar de salud, que podamos hablar de política. No es que a mí no me gusta la política porque la política es algo asqueroso, es algo feo, nomás vienen y te engañan. Bueno, pero si tú sabes de política, no te van a engañar. De saber de religión, por ejemplo, ¿no? Cuando venga un testigo de Jehová y por más preparado que esté, si tú sabes de teología, le vas a ir dando vuelta a él y nunca jamás va a volver a tu puerta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabe que no te va a convencer porque tú tienes conocimiento. Si te hablan de economía, ¿no? Pues hablar de economía. Si te hablan de historia de la pedagogía, bueno, pues aquí ya tenemos bases.
Y bueno, yo con eso termino. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Estoy abierto a sus eh, preguntas, a sus dudas, a sus comentarios. Con gusto las recibimos. Adelante. ¿No? ¿Todo bien? Ok, ok, muy bien. Bueno, pues entonces si todo queda más claro, que esa era la intención, vamos a dejar la tarea, que esta sería nuestra última tarea de, eh, de, de esta materia. em, para la siguiente clase, y ya sería parte de nuestras últimas clases. Y todavía tendríamos una conclusión, ahí ya participarían ustedes. Y finalmente, pues bueno, ya les haría hacer llegar sus calificaciones. No se preocupen, si entregaron todo en tiempo y forma, van a tener una buena calificación, porque el proceso de calificar esta materia es precisamente formativa. Es decir, de acuerdo a todos los trabajos que ustedes han entregado. Entonces, vamos ahora con la sesión 12, que sería... Permítanme. Ok, la sesión 12 sería 5.4, que sería nuestros últimos dos temas: la importancia del romanticismo y sus efectos en la educación. En la educación. Por ejemplo, nada más como comentario, muchos entendemos mal el romanticismo, ¿no? Alguien decía no estar en ese proceso de amor romántico, pero el romanticismo no es lo que creemos. El romanticismo tiene que ver con el dolor. Es decir, este periodo romántico, este periodo de romanticismo, era aquello inalcanzable, ¿no? Es aquello que te produce dolor. Eso es el romanticismo, ¿no? Tanto desde la literatura como desde la escultura, etcétera. Eso es lo romántico, ¿no? No es ese proceso de, ay, qué bonito, andamos de la mano, te doy un besito, etcétera. No, el romanticismo es lo contrario, ¿eh? Investiguemos un poquito qué es el romanticismo, para que veamos cómo los poetas románticos, siempre para ser poetas románticos, debían estar adoloridos, ¿no? Como tirados a la basura, digamos así. Pero bueno, investiguen un poquito de eso, y ya lo hablaremos la próxima semana. Y el 5.5, que es la educación del nuevo orden social. Educación del nuevo orden social. Perdón, la educación y el nuevo orden social. Y el nuevo orden social. ¿Sale? Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Les parece que me realicen la primera? Bueno, yo creo que me realizan dos video explicación. ¿Sale? Video explicación. Uno por la importancia del romanticismo y sus efectos en la educación, y el segundo por la educación y el nuevo orden social. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que comentar?
Sí, un video por tema, Carla, por favor. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muchas gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias, Carla. Bien, entonces le vamos a dejar aquí. Adelante, Mari. ¿Ibas a comentar algo? Profe, no escuché muy bien de qué temas tenemos que realizar los videos. Ok, los temas son de la sesión 12. Recuerden que yo les envié también la planeación. Y la sesión 12 tiene la 5.4 y la 5.5. Es la importancia del romanticismo y sus efectos en la educación. Ese es el 5.4. Y el 5.5 es la educación y el nuevo orden social. ¿Sale? Esos dos. Gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues eso sería... Profe, Adelante, adelante, Claudia. el mismo tiempo para los videos, ¿verdad? Sí, sí, traten de hacerlos cortos para que se puedan enviar. Lo Sí. importante es que ustedes hagan la reflexión y entonces se dediquen ya sea a leer o pónganse un guioncito y en ese guión ustedes ya se ponen a hacer el videíto, ¿no? Sí, Bu- profe, gracias. ok, no hay de qué, Claudia. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bien, si no hay dudas y preguntas, me da mucho gusto tenerlas aquí. Esto sería todo por la clase. Espero que hayamos pues alcanzado a aclarar algunas dudas que nos surgieron en el proceso de lectura y nos veríamos la próxima clase. Que tengan un bonito día y me despido de ustedes. Cuídense mucho. Un abrazo a todas. Hasta luego, Carla. Hasta luego, Mari. Hasta luego, Vero. Nos vemos, Claudia.